Y lo prometido es deuda. Les había comentado que quería compartir este mensaje, un mensaje que impactó mi vida fuerte. Es parte de el crecimiento al que Dios nos ha llevado en este último tiempo y quiero compartir contigo, quiero que me prestes toda tu atención, porque yo creo que también Dios puede hacer algo muy grande en tu vida a través de esto. ¿Me va a poner atención? Quiero que vayas conmigo entonces a el Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a leer del 1 al 13. Y si ya estás ahí, leemos así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Señor, hoy, esta bella mañana, este domingo, no es un domingo más. Señor, es una nueva oportunidad, es un privilegio el poder estar acá en tu casa, en tu presencia, el poder ser expuestos a tu palabra, Señor, como un día lo estuvo aquella prostituta, como un día lo estuvo aquel saqueo, ladrón, publicano, y todos esos hombres que para la sociedad eran la escoria, la basura. Señor, así hoy venimos nosotros, tal vez para el mundo podemos ser de lo peor, pero al estar delante de ti en tu presencia, Señor, tus palabras son vida a nuestro corazón. Y hoy, Padre, decidimos tomarla. Hoy decidimos abrazarla. Hoy decidimos creerla, decidimos vivirla y decidimos obedecerla. En el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu santo y poderoso nombre. Y alguien diga: amén. Dale un aplauso a Jesús esta mañana. Y ahora sí, el título de esta enseñanza lo he llamado: confía tu lonchera. Usted va a decir: wow, ¿qué es eso, pastor? Mira, aquí le puse unas loncheras y todos sabemos lo que es una lonchera. Este es un tema profundo. Tal vez lo puedes escuchar muy sencillo, pero la verdad es que hay una profundidad dentro de él. No es un tema cómodo, la verdad, pero es bueno. Y a veces la palabra de Dios no siempre va a ser cómoda, no siempre la vas a escuchar de una manera suave o delicada. A veces la palabra de Dios va a incomodar, y de hecho tiene que incomodar para transformar nuestras vidas. Ayer platicaba con mi esposa y le decía: ¿sabes qué? Uno de los mejores maestros en la vida es el dolor. Usted puede decir: ¿cómo, pastor? Nadie queremos sufrir, nadie queremos pasar el dolor, pero a veces es necesario para cambiar de raíz
nuestros pensamientos y así cambiar nuestra forma de ser. Por eso el dolor es un excelente maestro. Pero hoy no vamos a hablar del dolor. Tal vez sí va a doler, pero no vamos a hablar del dolor. Así que préstame toda tu atención. ¿Cómo se llama este tema? Y quiero profundizar en la historia de esta mamá y este niño. ¿Cuántas mamás hay en este lugar? ¿Cuántas madres de familia hay acá? Ok, somos muchas. ¿Y cuántos de ustedes todavía tienen a niños en la escuela que les manden y les pongan lonche? A ver, levanten las mamás. Cada vez son menos. Pero las demás les tocó hacerlo. O es de las que le da, ten hijo, cómprate tus papitas y tu coca. Bueno, ya no, ¿verdad? Ya Claudia Sheinbaum dijo que ya no pueden comer esas cosas. El punto es que la mamá o las mamás siempre se preocupan porque los hijos lleven que comer a la escuela, porque saben que si no comen se desnutren esos tremendos, ¿no? Y se esfuerzan. Yo veo a mi esposa esforzándose por prepararle el lonche a mi hija Sara, que es la que va a la escuela todavía. Y siempre al final le pregunta, ¿qué le pregunta a la mamá cuando viene? Eso es lo primero que se pregunta, ¿no? ¿Te comiste tu lonche? ¿Qué le hace mamá al hijo cuando no se come lonche? Lo regañan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se están esforzando ustedes, mamás, papás, en darle lonche al hijo. A ver, ahora las señoras, quiero preguntarles, a las que echan lonche al marido. Si hay señoras aquí, hermanas, que echan lonche al marido, levanten la mano sin miedo. ¿Le echan lonche? O su señora es de las que no echan lonche, pastor, repréndala en el nombre de Jesús. Bueno, hoy reprendemos a ese espíritu de no echar lonche, ¿eh? Y a partir de mañana esa mujer va a echar lonche, amén. Pero quiero profundizar en esta historia que acabamos de leer. A lo mejor verla desde esta perspectiva. Imagina tú a la mamá de este muchacho. Oye, mamá, ya me voy a la escuela, al colegio. ¿Qué crees que el día de hoy en la escuela nos van a llevar a escuchar a un rabí? Nos van a llevar a escuchar a un maestro. Bueno, está muy bien. Nada más no se te olvide tu lonche, le dice la mamá. Mamá, es que ¿por qué? ¿Le ha tocado que sus hijos renieguen? Yo no quiero llevar lonche, mejor dame dinero, ¿no? No, 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 no. Llévate tu lonche, le dice la mamá. No se te olvide tu lonchera. Y hasta se la cuelgan o la meten en la mochila para que no se les olvide llevarla. Pues imagínate a este muchacho, a este pequeño que fue a ese lugar a escuchar al maestro, a escuchar a Jesús. Y entre toda la multitud, dice aquí la Biblia, que Jesús enseñaba y eran 5,000 hombres, pero nada más está contando a los hombres. Imagínense si contaran también a las mujeres y a los niños. Se dice por ahí que estamos hablando de 12,000 hasta 15,000 personas. Fácil, imagínense la cantidad. Pero nada más se cuentan los 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y entre toda esta multitud en el momento los discípulos le dicen: Señor, sabes que ya es tarde y como que ya te extendiste en la prédica, ¿no? Y ya como que todos tienen hambre, córtale, ¿no? Pero Jesús sabía lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo. Y él quería mostrar su gloria. Por eso cuando los discípulos le preguntan: oye, Señor, pues ya, que se vayan, para que vayan a buscar en las aldeas, en los pueblos, qué comer. Imagínense a Jesús, porque en otro de los evangelios, no en este que acabamos de leer, les dice Jesús: denle ustedes de comer. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos? ¿Que qué? ¿Que les demos qué? Denle ustedes de comer. Y aquí le dice uno de sus discípulos: Señor, pero ni 200 denarios de pan alcanzarían para toda esta gente. No hay de dónde sacamos, imagínate los discípulos, pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Así que uno de sus discípulos, aquí dice que fue el hermano de Pedro, Andrés, empezaron a buscar y entre ellos aquel jovencito que lo había enviado su mamá con lonche. Y le dice: a ver, niño, ¿qué traes en esa lonchera?
Imagínense al chiquito viendo, traigo mi lonche. ¿Y qué traes ahí? Pues 5 panes y 2 peces. Imagínense, le echó a su mamá sándwiches de atún, ¿no? Y entonces dice, bueno, échalo. Vamos a ver qué hace el Señor con esto, ¿no? Se lo presentan a Jesús. Y Jesús, con esa lonchera, con eso poquito que había allá, hace un super milagro. Y me llama mucho la atención que entre toda esa gente, nada más ese pequeño niño llevaba lonche. ¿No le llama la atención a usted eso? ¿Cuántas personas allá y por qué nadie lleva nada para comer? Porque los niños, por andar jugando, ni se comen a veces el lonche. Me acuerdo cuando mi hija Sara llegaba, mi esposa, ¿por qué no te comes? Mamá, es que andaba jugando. Y cuando ya me lo quise comer, se acabó el recreo. Ya me está viendo mal allá, porque pobrecitos los hijos de los pastores, siempre los tomamos de ejemplo. Pero es el único, el niño, entre todos los 5,000 o 15,000, contando mujeres y niños, que tenía comida, y Jesús los multiplica y todos comen. Qué milagro tan hermoso. Y quiero decirte hoy esto: muchas veces tú serás como ese niño, que entre muchos Dios te ha dado una lonchera, y con esa lonchera Dios va a hacer milagros. ¿Alguien puede decir amén? Pero también vas a preguntarte, ¿por qué yo, Señor? Hay mucha gente acá. No soy el único, no sé si te ha pasado. A mí me pasó varias veces. Señor, no soy el único. ¿Por qué nada más yo? Y Dios me va a responder, porque tú eres el único que trae lonchera hoy. Tal vez hoy mucha gente no trae lonchera, pero tú eres el único al que Dios le entregó una lonchera. Y aunque te toque renegar, porque imagínate al niño, pues es que mi mamá me lo dio y mi mamá me va a regañar porque no me comí mi lonche. Imagino yo a ese niño diciéndole, como no queriendo dar la lonchera por el temor, porque es lo que me dio mi mamá para comer y más tarde tal vez me va a dar hambre. Pero quiero decirte algo: puedes confiar tu lonchera a Dios. Imagínate a este niño cuando regresa a su casa. A ver, ¿qué dijimos que le pregunta a la mamá? ¿Te comiste tu lonche, verdad? Hasta así, ¿no? Ordenándolo. Imagínese la emoción del niño, del pequeño, que dice, mamá, ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó con la lonchera, con el lonche que me echaste? No vas a creer, mamá, lo que pasó con esa lonchera. No puedes imaginar lo que Dios hizo con esa lonchera. Qué emoción del niño el decir, entre tantos, yo era el único, mamá, que llevaba lonche. El lonche que me echaste, el lonche que pusiste en mis manos, con eso Dios hizo un milagro. Qué hermoso poder tener. Pero antes de eso, era el temor de entregar su lonchera. Yo quiero decirte hoy que puedes confiarle tu lonchera a Dios. Voltea que uno de un lado y dile, confía tu lonchera a Dios. Y te pregunto esto: ¿qué pasa cuando Dios nos pide algo y no entendemos el por qué? ¿Alguna vez has sentido que Dios te dice, entrégame eso? Y tú dices, ¿pero por qué, Dios? ¿Alguien acá le ha pasado o estoy hablando nada más a mí me pasó? Te pregunto una vez más, ¿qué pasa cuando Dios nos pide un sacrificio? ¿Qué pasa cuando escuchas la voz de Dios y te dice, entrégame eso? Y te resistes y dices, no, Dios, es mi lonchera, es mi lonchera. Y Dios te dice, dame tu lonchera, confía en mí. Ahora quiero decirte que
siempre, siempre, siempre te va a doler entregar tu lonchera. Te va a doler hacer ese sacrificio. Te va a costar, pero sabes que Dios te lo está pidiendo. No va a ser fácil y nadie dijo que entregar eso que Dios te está pidiendo es fácil. Nadie dijo que no va a doler y que no va a costar, pero precisamente eso significa la palabra sacrificio. Cuando venimos a Dios y ofrecemos, porque leemos en la palabra en el Antiguo Testamento, siempre que se presentaban las personas delante de Dios, le ofrecían un sacrificio. Y el sacrificio, ¿qué crees? Tenía que costar. Por eso Jesús reprendió a los que estaban vendiendo en el templo, porque las personas se habían mal acostumbrado al ofrecerle un sacrificio a Dios. ¿Qué crees que hacían ellos? Llegaban al templo y se encontraban en el templo quien vendía palomas, quien vendía ovejas, pero la mayoría de ellas eran animales en mal estado. Eran animales en mal estado que ellos con su dinero lo pagaban. ¿Sabes qué? ¿No tienes un malito ahí, uno tuerto, quebrado? Échamelo ese para que me lo des más barato. Y entonces la gente compraba esos sacrificios, esos animales, y se lo ofrecían a Dios, un sacrificio de mala calidad. ¿Y qué crees? Eso no es un sacrificio. Si no cuesta, si no duele, no es sacrificio. Repita conmigo: si no cuesta, si no duele, no es sacrificio. Para ti que tienes poco tiempo viniendo a buscar a Dios, probablemente estabas acostumbrado a descansar el día domingo. Y hay mucha gente todavía que le cuesta. Es que es domingo, es el único día que descanso. Pero cuando tú se lo entregas a Dios, cuando tú desde el sábado anterior empiezas a preparar tu ropa. Hay gente acá que desde el sábado ya tiene tendida la ropa así para el siguiente día. Ya nomás llegar y no andar corriendo en la mañana, porque nuestro servicio es muy temprano, así que andamos a corre y corre para estar a tiempo. Pero ¿sabes qué? Dios está viendo ese sacrificio. Dios está viendo esa honra, y en esa honra Dios se glorifica. Cuando estás haciendo eso, también estás confiando tu lonchera a Dios. Y Dios está prestando atención a cada sacrificio que tú haces para Él. Y quiero que sepas que esos sacrificios no son en vano. Diga conmigo: mi sacrificio a Dios. Levante su mano y levante así su mano y dígalo con esa convicción: mi sacrificio a Dios no es en vano. ¿Puedes decir amén conmigo? Dale un aplauso a Dios. Puedes confiarle, entregarle tu lonchera a Dios. ¿Qué va a hacer? Puede ser una ofrenda, puede ser una ayuda a Dios, puede ser algo que Dios te está pidiendo. O en mi caso, quiero que sepas esto. Hace 2 semanas hicimos una oración en nuestra reunión de oración de los viernes. Y muchos de ustedes se quedaron como: ¿qué están hablando? ¿Qué será lo que van a hacer? ¿Por qué dicen eso? ¿Le están entregando a Dios? ¿Qué pasó? ¿Se van a ir? ¿Van a dejar de venir a la iglesia o se van a ir a hacer otra iglesia? Alguien nos ha dicho, porque estamos yendo a compartir a Estados Unidos, y alguien nos dice: oiga, no se van a quedar allá, Nos dicen: ¿y si les ofrecen allá una iglesia, se irían para qué lado? Y mi esposa y yo rápidamente contestamos: no. No está en nuestros planes. Dios no nos ha dicho nada. Muchos años, tal vez más adelante, no sabemos cuánto, Dios nos lleva a otros lugares, porque es la visión de esta casa. Esta visión no es una visión local, es una visión que se va a expandir, pero por lo pronto no, aquí vamos a estar, así que nos va a tener que aguantar. Aguántese, ni modo. Y toca soportar. Pero quiero explicarte qué fue lo que pasó con nosotros. ¿Por qué hicimos esta oración? ¿Por qué decidimos de manera profética declarar y exponer esta oración que hicimos?
Pues todo comenzó en el 2017. Diga conmigo. Quiero contarte un poco de nuestra historia. El 2017 fue un año muy raro, decimos muy random ahora, ¿no? Porque nos acababa de ocurrir algo, más bien acabamos de tomar muchas malas decisiones, mi familia y yo. Aunque habíamos crecido aquí en Pan de Vida, nuestra actitud era inmadura, nuestras decisiones no eran las más sabias y decidimos irnos de Pan de Vida. Habíamos salido de Pan de Vida, fue un momento para mí desgarrador. Todavía me acuerdo ese día que estábamos al frente, yo estaba llorando, estábamos muy vulnerables. No sabíamos qué iba a pasar con nosotros, pero por el momento no queríamos estar por lo que estaba pasando, por lo que se estaba viviendo. Y decidimos irnos a cualquier otro lado, buscando un lugar donde conectar con Dios, donde hacerlo con Dios. Pero de antemano le adelanto que el irnos a otro lugar, Dios lo usó para darnos cuenta que no hay otro lugar como nuestro hogar. No pasó ni un año y regresamos. Pero ahorita le voy a explicar qué fue lo que pasó, porque no pudimos haber regresado sin que no hubiera pasado eso. A principios del 2017, nuestra vida estaba totalmente patas para arriba. Nos habíamos ido de casa, había dejado yo un trabajo en el que ya llevaba algunos años y a donde me fui resultó ser algo incierto. Tenía todas de perder, me quedé sin trabajo, tenía deudas por pagar, estábamos mal. Aún así Dios en su misericordia nos seguía manteniendo conectados a Él. Tuvimos la oportunidad de ministrar, es una de las fotografías. El día que vino Marco Barrientos aquí a la explanada de la feria, estuvimos nosotros abriendo ese concierto y también estuvimos nosotros tocando, abriendo el concierto de Miel San Marcos cuando estuvo en el Coliseo. Y fue un tiempo en el que Dios nos permitió, aunque andábamos medio sancochados, dijo un hermano, que no está ni cocido ni crudo, estamos ahí sancochados, como que queríamos y no queríamos. Pero fue ahí en ese momento cuando Dios nos ministró y empezó a trabajar en nosotros. Él tenía que hacer algunas cosas primeramente dentro de nosotros antes de hacernos volver a Pan de Vida. Y luego cerramos. Dios me permitió encontrar un trabajo, trabajar para una compañía, porque estaba todo tan inestable, mi economía estaba mal, muy mal. Pero Dios me permite encontrar ese empleo con el que acabo de cerrar un ciclo. Ponme la que sigue para que veas. Pues ese año estaban tan mal las cosas, tan mal las cosas, pero Dios empezó a transformarlas, pero las transformó de adentro hacia afuera. Los cambios que empezamos a vivir, mire, ese año andábamos con un bochito que se paraba cada 2 cuadras. Se le queda, y ese estaba mejor porque el anterior dábamos vuelta y se le abría la puerta así, agárrate, y se incendiaba de atrás. Alguien nos dijo, un bochito que porque ahorran gasolina. No, hombre, hermano, no se lo recomiendo. Cuando estaba barata la gasolina, sí. Hoy ya no funcionan esos carros. Son de colección, pero ya te fallan cada 2 meses. Y Dios empezó a transformarnos ahí en medio. Tengo esta imagen de lo que Dios me permitió hacer, dedicarme. Yo como ingeniero bioquímico me dedico a la venta, o nos dedicamos a la venta de equipos reactivos para laboratorios. Ese fue el giro donde Dios nos puso y nos abrió. Tanto cambiaron las cosas que ese fue nuestro bochito al inicio de año, todo batallando. Y acá de este lado tengo la imagen donde Dios nos permitió ese mismo año estar comprando nuestro primer carro de agencia. Las cosas empezaron a cambiar, pero no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Y quiero decirte que no fue nada más el hecho de haber encontrado un trabajo, porque la gente cree que eso pasa. Señor, dame un trabajo para que mi situación cambie, pero no es así. Nosotros enseñamos de la prosperidad interna del alma. Cuando no hay un cambio en el alma interno, en tus pensamientos, así tengas el mejor empleo del mundo, no pasa nada.
Es más, ¿sabes qué? Te hace daño un empleo de esos. Porque hay gente que se aleja de Dios, empieza a decir, ya no necesito a Dios. Cuando no tienes nada estás llorando, Padre, suple mis necesidades, tú sabes cuánto lo necesito. Y cuando llega te olvidas de Él. Hay gente así. Pero lo que ocurrió con nosotros fue diferente y Dios transformó las cosas. Así nos pasó ese 2017. Por eso le digo que fue un año de muchos cambios, un año muy, muy extraño, pero a partir de ahí Dios cambió las cosas. En el siguiente año, 2018, Dios nos permite regresar a Pan de Vida. Era el mismo Pan de Vida al que nos habíamos ido, sí, las mismas caras largas de los hermanos, los mismos chismes, los mismos, pero te voy a decir que aquel Pan de Vida no es este Pan de Vida, ¿eh? Y los que están acá desde ese tiempo saben que no es el mismo Pan de Vida. Ellos pueden dar veracidad de esto que le estoy diciendo. Pero aunque la iglesia y Pan de Vida no había cambiado, ¿sabes qué sí fue lo que cambió? Algo aquí adentro de nosotros, algo aquí en el corazón. Porque mi esposa y yo dijimos, no hay hogar como el hogar, como nuestra casa. Y aunque regresamos al mismo lugar con los mismos problemas que había antes de irnos, nuestro corazón y nuestra mentalidad no era la misma. Mi esposa y yo oramos y dijimos, porque cambió en nosotros esa parte, dijimos, Señor, nosotros te vamos a servir, mi casa y yo te vamos a servir, independientemente de lo que la gente, los demás puedan pensar, los demás puedan hacer. Nosotros venimos a tu casa por ti y nuestros ojos van a estar puestos en ti, Jesús. Regresamos con esa mentalidad. Hubo gente que no nos creyó. Uy, ya llegaron estos hipócritas. Pero ¿sabes qué? No nos importó. Nosotros dijimos, venimos a encontrarnos contigo, papá. Se acabó aquella mentalidad inmadura y regresamos ahora con Él. 2018 fue un año de regreso con el Señor, porque regresamos a encontrarnos con Él. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezan a haber muchos cambios. Te empecé a hablar de cómo Dios empezó a prosperarnos en el camino y empezó a trabajar nuestra mentalidad para ir mucho más allá. Decidimos no conformarnos. Y te estoy hablando de cosas tal vez o logros materiales, físicos, mundanos, porque de aquí te voy a llevar al último punto donde quiero enfocarme. 2019, ¿qué crees? Decido emprender. Decidimos mi familia y yo emprender nuestro negocio, ProVelab Laguna, una distribuidora de productos de laboratorio, equipos y todo eso, pero eso es algo propio que Dios nos dio. Seguimos creciendo en los negocios. Ese mismo año 2019 compramos nuestro segundo coche para meterlo a trabajar como taxi. ¿Cómo estábamos en el 2017? Llorando. Acá Dios empezó a mostrarnos, emprendimos nuestro negocio, empezamos nuevos otros activos a crear delante de Dios. Y aquí esta imagen del medio, no sé si la alcance a ver bien, pero ahí está Azafito, ahí están, para los que saben, nuestros hermanos Alvarado Castañeda. Porque en ese 2019 Dios me mostró algo, mi mentalidad fue otra, pero no había jóvenes en la iglesia, ya se habían ido los pocos que habían quedado. Y había unos cuantos adolescentes que apenas estaban asomándose. Pero ¿qué cree? Mire, nada que ver. Hoy vemos la alabanza con los niños, jóvenes, grandes y chicos. Como dice la canción, los jóvenes y ancianos, todos adoramos a Dios. Pero acá no, mi hermano. Estaban nuestros niños y nuestros adolescentes cuando venían a la iglesia, estaban así, miren. Las reuniones de oración, ¿qué cree? Eran 5 personas. Y a veces nada más estaban mis papás en la reunión de oración. Pero Dios encendió algo dentro de mí. Dije, no puedo dejar que esta generación se pierda. No pueden crecer y luego decir, ya no quiero nada con Dios, mamá, váyanse ustedes a la iglesia, yo no quiero nada con Dios. Y dijo, yo no quiero que esa generación se pierda. Señor, ¿qué me has dado para poder alcanzarlos? Y Dios me dijo, puse en ti estos talentos. Y entonces, ¿qué cree? A través de la música empecé a conectar con ellos. Les dije, a ver, chicos, y a sus papás, a partir de mañana sábado voy a empezar a dar clases de música. Los quiero ver aquí temprano, porque gracias a Dios el trabajo que me dio fue un trabajo de lunes a viernes. Él me lo dio como yo se lo pedí.
Señor, dámelo de lunes a viernes. Señor, no quiero tener una oficina donde ir a checar acá. ¿Qué cree? No tengo oficina acá. Mis jefes están en Guadalajara, o mis jefes estaban en Guadalajara. Señor, y le dije, también no tengo carro. Me mandaron un carro también de la empresa. Señor, y no se puede que, pues ya abusando, que el sueldo esté bien. ¿Qué cree? Porque cuando Dios tiene planes contigo y cuando tú le eres fiel a Dios, Él puede suplir y Él puede llenar, conceder las peticiones de tu corazón. Pero sé fiel a Dios en lo poco. Ahora, en los sábados descansaba y empecé a tener clases con ellos. ¿Y qué cree? Gracias a Dios logramos conectar con ellos. Los papás y las familias no venían a la oración. Y yo les dije a los jóvenes, a los que estaba enseñando, les dije, hey, ¿quieren tocar? Vamos a empezar a tocar los viernes, pero tienen que venir a la oración. Si no, no pueden tocar. ¿Y qué cree? Ahí estaban los viernes. ¿Y qué cree? Los papás empezaron a venir los viernes a la oración porque sus hijos los traían. Y aquí están unos casi enfrente de mí que no querían venir, pero sus hijos les dijeron, papá, vamos a ir porque si no, no tocamos. Y empezaron a llegar a la oración y las reuniones de oración empezaron a cambiar. Ya no eran 5 ni 10 personas, ya eran un poquito más. Por lo menos nuestros niños y jóvenes estaban viniendo y de paso se traían a sus papás. Y de paso estaban conectando con Dios a través de la música. Usted ve una banda el día de hoy acá, hoy ya los ve más grandes, pero estos pequeñitos tocaban. Los enseñé desde muy, muy pequeñitos. Gracias a Dios y damos gloria a Dios. Por eso hoy tenemos una banda musical. Y hay pastores que dicen, ¿cómo le haces, pastor? Yo quiero tener músicos en mi iglesia. Y yo les digo, invierte en ellos. Date tiempo para enseñarlos y para prepararlos. Y ahora yo les digo a ellos, hey, les toca a ustedes enseñar a los demás. No sé por qué, pero no les gusta enseñar a estos muchachos. Pero ya vamos a cambiar la mentalidad, porque si no, lo hacemos. Pero esto ocurrió en el 2019. Algo empezó a cambiar y empezamos a trabajar desde abajo, completamente de ceros. Mire, nosotros utilizábamos los sábados para descansar, para salir como familia, y entonces también eso cambiamos para dedicárselo a Dios y para invertir en el reino de Dios. Hoy estos jóvenes les sirven a Dios. Algunos de ellos no están acá, pero sé que le están sirviendo a Dios por esto que cultivamos en ellos, y lo digo para la gloria de Dios. Así que dele aplauso al Señor. Y vamos todavía en el 2019. Le estoy hablando de crecimiento personal. Ponme la que sigue, mi Uriel, para que la vean. 2019 fue un año de mucho crecimiento. Dios nos permitió salir del país. Visitamos primera vez Disneyland. Fuimos hasta California, la calle de las estrellas de Hollywood. Hubo muchas cosas, viajes que Dios nos permitió llegar, como logros personales, como metas personales en el crecimiento que Dios nos había dado, pero sin dejar de servirle. Dale más, Uriel, porfis. Y entonces, ¿qué crees que sucede en el 2020? Dios nos llama. A veces yo le digo, mire, le voy a ser honesto y quiero abrirle mi corazón. Hace unos años, estaba hablando como en el 2014, 2015, cuando la iglesia estaba, los que estaban acá, le decimos la etapa de la Saltillo 400. Yo buscaba esforzarme, servir a Dios, y yo sentía un fuego por dentro. Y yo escuchaba a mi papá y yo decía, ¿por qué? Yo nunca le quise decir, pero yo siempre le dije, ¿por qué mi papá nunca me llamó a servir con él como copastor de la iglesia? Había algo dentro de mí, me sentía en una buena etapa, pero entendía que no era el tiempo de Dios. Entendía que había muchas cosas que Dios tenía que transformar para poder llevarnos a ese punto y a ese momento. Entonces cuando nos llaman, ahora sí yo ya no quería. En ese momento yo dije, no, Señor, no estamos listos, no estamos preparados. Mira, hay gente mejor preparada, hay quienes predican mejor, hay quienes enseñan mejor, hay quienes lideran mejor. Pero Dios me dijo, yo pongo mis ojos en ti. Y como todos en algún momento cuando sentimos el llamado de Dios, no nos sentimos capaces, no nos sentimos capacitados, pero Dios siempre dice, yo llamo
a los que no están capacitados. Yo capacito a los que llamo. Por eso tienes que confiar en Dios. Y cuando estés haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, descansa en que no eres tú, es la gracia de Dios. Y eso te hace tener los pies siempre en el piso. Por eso yo veo a gente que de pronto es arrogante o orgullosa y yo digo, se le olvida que es Dios a través de él el que está haciendo las cosas. Este año empezamos a trabajar. Mire, 2020 llega mi hermano George y su familia y empezamos, ese pequeño grupito de 3, 4, 5 jóvenes empezó a crecer, y de clases de música empezamos con clases de jóvenes. Empezamos a tener nuestra reunión de jóvenes y empezó a crecer el grupo y se escuchaba, oye, en Pan de Vida están teniendo jóvenes, y nos hablaban, oigan, están teniendo reuniones de jóvenes. Sí, ¿puedo llevar a mis hijos? Sí, tráetelos. Y empezó a crecer y empezó a suceder algo en nuestros jóvenes extraño, porque era una reunión diferente. Nos poníamos a bailar, no pasito duranguense ni las de los alacranes de Durango, no. Eran canciones cristianas con coreografía, pero todo eso nos ayudaba a conectar con Dios. Y de pronto viene el llamado de Dios. Esa fotografía de en medio está tomada el día 30 de agosto del 2020, a las más o menos como a la 1:30. Es la única fotografía que tenemos que nos tomó mi hermana Brisa. No, no está ahorita acá. Es la única fotografía que tenemos. Porque ¿qué cree? Aparte de mis papás, que eran nuestros pastores directos, nuestro pastor Juan Carlos, eran las únicas personas que estaban de acuerdo en que nosotros fuéramos llamados pastores. Toda la demás iglesia, mientras estaban viendo esto, estaban así, miren. Juan y Ale, pastores. No. Alguien nos dijo, yo me voy de la iglesia. Y nosotros dijimos, Dios te bendiga. Porque no es fácil el llamado de Dios para tu vida. Nunca, nunca será fácil confiarle a Dios tu lonchera. Pero lo que sucede es poderoso. Nosotros continuamos, dijimos, bueno, Señor, a pesar del miedo y del temor, te vamos a servir, porque a eso tú nos llamaste. Y entonces viene el año 2021, después de la pandemia, y seguimos cosechando éxito, seguimos viajando. Dios nos permite seguir compramos nuestra camioneta para gloria de Dios. Fuimos al campamento, hicimos ese campamento Mahanaim, uno de los mejores que hemos hecho, súper padrísimos. Mire, está el equipo, el rally. Hicimos una batalla de globos de agua épica, como nunca. Por ahí andan unas fotos donde los globazos así en la cara. Se puso súper padre ese campamento, para la gloria de Dios. Pero mire, préstele atención. ¿Qué sigue sucediendo? Teníamos todavía nosotros sueños y metas personales. A pesar de que Dios nos llamó 2022, decidimos tumbarle las paredes a la iglesia donde estábamos en aquel entonces, porque ya no cabíamos, y vamos a estirarnos hasta la calle, hasta donde podamos. Y aquí algunos de mis hermanos, entre todos, marrazos y patadas y todo, pero tumbamos la pared así grueso, totota, como 2, 3 hiladas, parecía los muros de Jericó, pero la derribamos y nos extendimos, y ahora teníamos un lugar más amplio para seguir buscando a Dios. Y Dios nos permite seguir cosechando logros personales. Eso que usted está viendo ahí en medio son locales comerciales. Esa fue nuestra primer casa. Dios nos permitió a mi familia pagar nuestra primer casa allá en Loma Real 2 y construir en ella locales comerciales de renta, que hoy pagan parte de lo que es nuestra nueva casa que está de este lado. Dios nos permitió adquirirla, comprarla en el 2022, para gloria de Dios. Lo estoy hablando de metas y sueños naturales y personales que todavía había en nuestro corazón. Y algunos dicen, pero es que eso no es malo, pastor, eso es bueno. De hecho sí es bueno, pero quiero llevarte a lo que sigue. Mira el siguiente año, 2023,
un año hermoso porque Dios nos bendice con nuestro pequeño Dan. No lo esperábamos, ni siquiera sabíamos si podíamos tener más hijos. ¿Y qué creen? Llega la bendición. Celebramos porque nuestra familia ahora somos más. Y gracias a Dios por eso. Un año importante porque llega nuestro hijo. 2024. Escucha ahora esto. 2024. Perdón, sí. Seguimos cosechando logros personales. Dios nos permitió ir y visitar la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen y todo aquel lugar como sueños personales y naturales. Compramos nuestro último carro. Ahora, quiero decirle esto. Todos estos sueños, metas personales, todo esto, mi hermano, nosotros lo hemos conseguido con nuestro trabajo, nuestro negocio, los activos que hemos creado. Ya le conté algunos de ellos. Jamás habíamos tocado absolutamente nada de las ofrendas ni diezmos de la iglesia. Y aquí están mis papás como pastores para decirlo. Pero, ¿qué cree? Aún así había gente que dice, no, pues es que tan buenos los diezmos. Anda, hermanos, si supieran cómo están. Los que saben y que están en contacto, porque tenemos este espacio abierto para que un equipo pueda revisar todos los números, se dan cuenta que muchas veces no alcanza. No alcanza o salimos apenas para cubrir los gastos. Y más en aquel entonces, cuando era una congregación mucho más pequeña. ¿Sabe qué hacíamos? Señor, entendemos que tú nos diste nuestro trabajo, nos diste los negocios, los activos, e invertimos en el reino de Dios. Usted no sabe, pero el 85-90% del equipo de audio que está acá es mío personal, no es de la iglesia. Yo lo he comprado de mi dinero y lo tengo para el reino de Dios. Y digo, gloria a Dios, papá, porque es tuyo. Hicimos un recuento de los gastos, más o menos como 200,000 pesos una vez. 270,000 pesos en equipo de audio. Pero es para el reino de Dios. Y nos gozamos que usted pueda ser bendecido a través de esto. Porque si Dios nos bendijo con trabajo, con esfuerzo, es para que el reino de Dios siga creciendo. Y aún así lo seguíamos. Pero este año 2024 pasa algo importante. Ese lugar, por si no lo conoces, es este mismo lugar. Ese lugar que usted ve ahí es exactamente este mismo lugar. Y es el número de personas con el que se comentó este lugar. ¿Se acuerda que le dije que hubo personas que nos dijeron, si ustedes son pastores, nosotros nos vamos de la iglesia? Pues ¿qué creen? Se fueron de la iglesia. La mayoría, si no es que el 80% de las personas que estaban cuando nos ungieron como pastores, decidieron irse de la iglesia, porque no estaban de acuerdo con eso y porque dijeron, Juan y Ale no pueden ser mis pastores, jamás van a ser mis pastores, así que yo prefiero aquí correr. No, ¿verdad? Así que preferimos irnos antes de que ellos sean nuestros pastores. Y sabes que a veces cuando tú vas comenzando, eso duele bastante. Te duele el rechazo de las personas y dices, te cuestionas, ¿por qué, Señor? ¿Será cierto que tú me llamaste? ¿Será verdadero el llamado que tú me has hecho? Se me hace que te equivocaste, Dios. ¿Por qué no escogiste a personas más carismáticas que la gente quisiera? Pero los designios y la voluntad de Dios no siempre son para agradar a las personas. Tienes que tener muy claro eso, que cuando Dios te llama, no te está levantando para darle gusto a alguien. El único que se agrada en eso es Él, y Él está viendo algo que tú todavía no ves. Nos decían las familias, Juan, Ale, gracias por este tiempo, nos vamos. Y algunos de los que están aquí presentes ya saben que, ¿por qué se van? Y las lágrimas brotaban, porque siempre es doloroso una separación de esa. No es fácil decir adiós, no es fácil cerrar un ciclo, pero cerrar ciclos a veces es importante. Morir a algo a veces es importante, porque si no,
no pueden hacer lo nuevo. Y nos vamos a detener un poco aquí en este año, porque es el año donde comenzó el pan de vida que hoy tú conoces. Ese pan de vida de ahí y este pan de vida que tú ves no es el mismo pan de vida del 2023 para atrás. Los que están acá y nos siguen desde ese año no nos van a dejar mentir. No se parece nada, nada más conservamos el nombre. Pero lo que sucedió es diferente. Quiero decirte, ponme la que sigue para que vean, que humanamente Dios nos ha permitido cumplir sueños, cumplir planes. Mi esposa y yo decíamos, gracias Señor, no tengo 40 años y Dios ya me permitió tener 2 casas, comprar hasta 4 coches de agencia, viajar a Disneyland, era el sueño de mi esposa, y viajar a otras partes de México. Antes de mis 40 años conozco personas que después de los 50 no han salido ni de Torreón. Y no es malo, no lo estoy criticando, no lo estoy señalando, no te sientas mal si tú eres esa persona, discúlpame, creo que pensé en voz alta. Pero a lo que quiero ir realmente es, gracias Dios, porque nos has permitido dejar y hacer todo esto. Y en nuestro corazón todavía había sueños, había metas. Yo le decía a mi esposa, mi sueño es convertirme en un gran empresario, poner negocios, crear mucho más activos con buenas intenciones. Yo quiero darle empleo a más gente, a más creyentes, a más personas. Pero mis planes no eran los mismos planes de Dios. Mis sueños no son los mismos sueños de Dios. Y a veces te vas a topar con el momento de entregar tu lonchera, de confiarle a Dios tu lonchera. Hoy puedo decir como Pablo, mira lo que dijo Pablo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entendí lo que quiso decir el apóstol Pablo con esto. Ayer escuchaba a una hermana que compartía en el evento de jóvenes y algo que se me quedó es que dice que cuando tú creces y avanzas en Dios, para el mundo tú estás descendiendo. Porque lo que hicimos mi esposa y yo de renunciar, no nada más es renunciar a mi empleo, es renunciar a estos sueños, es renunciar a estas metas. Eran muchas cosas que yo decía, Señor, pero es que yo puedo ser pastor y yo puedo seguir haciendo todo esto. Pero Dios me mostró y me dijo, hay orgullo en ti, porque tú crees que tú te sostienes por ti mismo. Y Dios me dijo, tienes que saber que yo soy el que te sostengo. Porque yo siempre dije, Señor, si un día tú me llamas a servirte como pastor, yo nunca voy a dejar mi trabajo. Yo quiero trabajar por mi cuenta y sostenerme, porque yo no dependo de la iglesia, yo no dependo de lo que vaya a llegar a la iglesia. No quiero, Señor, nada de eso, porque siempre he escuchado a personas que dicen, esos pastores son estafadores. Tristemente hay gente así, hay líderes así que han cometido este error, y por eso la gente dice, pastores, ladrones, estafadores. Estás sosteniendo a tu pastor cuando no saben que es el primero que ni diezma ni ofrenda. Y hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo no quiero mantener al pastor, y jamás han dado un solo peso para Dios. Y Dios me dijo, tú tienes que saber que no son tus fuerzas, no es tu inteligencia, no es tu trabajo, soy yo el que te sostengo. Y Dios me dijo, ¿qué crees? Entrégame tu lonchera, confíame tu lonchera, porque yo quiero hacer milagros con eso. Yo le dije, Señor, es mi lonchera, es todo lo que tengo, Señor, es todo lo que me sostiene. Señor, son mis sueños, son mis planes, son mis metas. Y Dios me dijo, mis sueños y mis planes son más altos que los tuyos, son más profundos que los tuyos.
Y uno se aferra y abrazas tu lonchera y le dices: Dios, no, tú sabes que lo necesito, tú sabes que mi familia lo necesita, tú sabes que dependemos de eso, Señor. Y Dios dice: confíame tu lonchera. ¿Y sabes qué hice? Le dije: Dios, aquí está mi lonchera, suelto mi lonchera, te la confío a ti, porque tú sabes hacer milagros con eso. Porque yo nada más me estoy alimentando solo con eso, pero Dios quiere alimentar con eso más de 5,000. Dios quiere hacer milagros con eso. Llega ese momento en tu vida en el que Dios te dice: entrégame tu lonchera. Hay gente que dice o que puede pensar: pero ¿por qué renuncias a tu trabajo? Te va bien, has cumplido muchos sueños, has cumplido muchas metas. Porque para el mundo, subir en Dios es bajar en el mundo, es hacerte menos, es humillarte menos. Pero yo digo hoy como Pablo: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Hoy las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y no sé si esa también es tu oración el día de hoy. Ayúdame a dar un aplauso a Dios. Puedes confiar en darle tu sacrificio a Dios. Y es súper importante saber cuando Dios te pide que entregues algo, aunque duela. Pero siempre, escucha esto, siempre que le des, siempre que entregues a Dios algo, puedes confiar a Dios tu lonchera. Y escucha esto, porque a veces, muchas veces, casi siempre, el fruto de ese sacrificio no es inmediato. Dicen por allá: somos cristianos de microondas. Señor, te estoy dando, házmelo. Y cerramos y le ponemos, y queremos que de manera instantánea suceda y veamos el fruto crecer. Mi hermano, cuando el sembrador pone la semilla, él no espera que al día siguiente pueda cosechar el fruto. Y tú tienes que entender esto, que cuando tú siembras para Dios algo, va a tardar, no va a ser inmediato, pero tienes que confiar que un día va a dar fruto. Y muchos de ustedes tal vez hoy, el día de hoy, están cosechando algo que sembraron hace mucho tiempo. Pero no dejes de confiarle a Dios tu lonchera, porque un día vas a ver ese fruto. Y lo más importante, y fue lo que Dios nos confrontó, y tal vez hoy Dios también te esté confrontando a ti. A veces Dios nos pide para ver dónde está nuestro corazón. Lo voy a repetir. A veces Dios nos pide para ver dónde está nuestro corazón. Si Jesús me dice: dámelo, si Dios me dice: dámelo, entrégamelo, sé que no hay nada que le dé a Dios que no regrese con vida. Otra vez, si Dios me dice: dámelo, sé que no hay nada que yo le dé a Dios que no vaya a regresar con vida. Sacrificio a veces significa que algo tiene que morir para que algo más viva. Tal vez no has visto eso que quieres que viva porque todavía no eres capaz de hacer morir eso otro, entregándoselo a Dios. Pero te voy a decir esto: es mejor entregarlo cuando Dios te lo pide, porque si no, Dios mismo te lo quita. Y sabes que cuando Dios te quita algo es más doloroso. Pero si Dios te quita algo, tu vida fructificará. Y quiero que regresemos a la imagen donde está ese pan de vida. Cuando llegamos ese primer domingo, regrésamelo ahí, Uriel, por favor. Esa imagen, no tanto, la que sigue. Porque aquí pasó algo poderoso.
En estos años Dios nos decía: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Mis papás en aquel entonces eran los pastores principales y los administradores de toda la congregación, de toda la iglesia. Nosotros estábamos administrando nada más las ofrendas que llegaban, pero todo absolutamente lo estábamos metiendo y haciendo muchas cosas con eso para gloria de Dios. Pero no había oportunidad de avanzar o de seguir creciendo, porque no estábamos al frente totalmente de la iglesia. Y mis papás, mi mamá, Dios les decía: hey, es el tiempo también de que entregues la iglesia. Pero se resistía. Nosotros, Dios nos decía meses atrás, años atrás: sal de tu tierra y de tu parentela. Y decíamos: Señor, ¿qué significa esto? Pasó por nuestra mente, ahora sí, dejar ese pan de vida para comenzar lo que Dios nos pedía que comenzáramos. Y era tan complicado y dijimos: nos vamos de vacaciones y nos olvidamos de todo, porque ya no queremos pensar en eso. Sentíamos una presión de que Dios nos estaba llamando a salir, pero no queríamos hacer las cosas de manera equivocada. No queríamos lastimar a nadie yéndonos de pan de vida, porque decíamos: si nos vamos solos como familia, no nos llevamos a nadie, ahí se queda la gente que está. Y es una incertidumbre tremenda cuando te toca vivir eso. Y dijimos: nos vamos esa semana de vacaciones y nos desconectamos de todo. ¿Y sabes qué pasa en las vacaciones? El accidente de mi madre. Sucede que se cae, se fractura la pierna y entonces dice: ya no podemos tener la iglesia allá. Mi mamá me dice, mientras yo la veía en el hospital, en la cama de urgencias, porque regresamos y ese mismo día me fui a verla: ¿qué pasó, mamá? Pasó esto. Pero ¿sabes qué, hijo? Es que es Dios que nos está pidiendo que les entreguemos la estafeta y que ustedes continúen la iglesia. Y entonces es donde yo entendí que cuando Dios te pide que entregues algo, no te resistas. Aquí está, Señor. Porque si no lo entregas, entonces Dios te lo quita. Y cuando te lo quita, es doloroso. Cuando Dios te lo quita, créeme que te va a doler, no te va a gustar, pero cuando pasa, entonces ahora sí, este pan de vida empezó a fructificar. Esta congregación que tú ves hoy es una congregación diferente, gracias a que algo tuvo que morir. Aquel viejo pan de vida tuvo que morir para nacer este nuevo pan de vida. Escúchalo bien eso. Avanzarás únicamente en tu liderazgo, en fruto, en carácter, cuando mueras a eso, cuando entregues tu lonchera. Así comprenderás que cuando Dios te pide algo, también te va a entregar algo mayor. Ahora, el pecado es fácil de dejar, porque es pecado, lo logras identificar. El problema es cuando no logras identificar eso que Dios te está pidiendo, porque no es pecado. Alguien puede decir: pastor, pero los sueños que ustedes estaban teniendo, la superación y el crecimiento, no es pecado. Efectivamente no es pecado. Y créame que nosotros como pastores hemos intentado cuidar mucho eso, no exponernos tanto en redes sociales. Y también nuestros pastores una vez nos regañaron y nos dijeron: ya no anden haciendo esto. Y usted va a decir: pero no, ¿es pecado, pastor, exponerse en redes sociales? Que uno anda en la playa, que uno anda en tal lugar. Pues no es pecado, pero para el liderazgo no es bien visto, porque le haces daño a la iglesia. Hay gente que dice: uy, andan allá con mis diezmos, se andan paseando con mis diezmos, compraron carro nuevo con mis diezmos, compraron casa nueva con mis diezmos, aunque no sea cierto. Y uno dice: Señor, yo tengo limpias las manos. Pero la gente no comprende eso. Hay corazones muy heridos, tristemente, por malas experiencias que han pasado. Y hemos decidido, en la medida de lo posible, no exponer todo eso. Además, los líderes tampoco tenemos que hacer que la gente vaya a poner su mirada en las cosas materiales. Va a decir: si mi pastor lo alcanzó, yo también quiero llevar. Y es cierto, pero sin desviar la mirada. El enfoque y los ojos están puestos en Jesús. Pero tenemos que cuidar eso como líderes para evitar hacerle daño al corazón de las personas.
A lo mejor tú todavía no puedes entenderlo, pero cuando Dios te llame al frente, vas a entender esa parte. Por hoy disfruta y tú pon todo en tus redes sociales, lo que te estás comiendo, los chilaquiles de la mañana, si andas en la Alameda, si andas en el bosque, donde andes, si te vas a Raimundo, ay, publica todo lo que Dios te está permitiendo disfrutar. Porque cuando Dios te llame al liderazgo ya no vas a poder hacerlo. El pecado es fácil de dejar porque es pecado, pero ya hay otras cosas que no lo son, pero debes de dejar, porque si no, no te dejan avanzar como debes. Mira lo que dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, escucha esto, diga conmigo, quitémonos. Otra vez, diga conmigo, quitémonos todo peso que nos impida correr. Otra vez, quitémonos todo peso que nos impida correr. Y mira cómo dice el autor de los Hebreos: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto. Tenemos una carrera por delante. Poner eso que Dios te pide en el altar va a hacer que tu vida comience a avanzar. Vas a correr más ligero la carrera donde Dios te ha puesto a correr. Ahora quiero ir terminando ya con esto. La pregunta es, ¿cómo saber que esto es de Dios? ¿Cómo saber que es Dios el que me está pidiendo algo? Porque usted puede decir, híjole, no, pastor, yo creo que fueron los tacos dorados que me aventé anoche, los frijoles, la cena, los tacos del viernes me hicieron daño y yo me ando alucinando, ¿no? Porque cuando se trata de darle a Dios, a veces, no, yo creo no es de Dios, pastor. Ahora quiero ayudarte a resolver estas dudas. ¿Cómo saber si es de Dios? Anótalo por favor, para que no se te olvide. Número 1, el diablo, nuestro enemigo, nunca te pedirá una ofrenda que te duela. Híjole, es que yo siento dar eso, pero no, debe ser el diablo, pastor, porque es una cantidad que me duele dar. Por eso, híjole, no, es el enemigo. Jamás el enemigo te pedirá dar una ofrenda que te duela. Por eso se llama sacrificio. Número 2, ese enemigo nunca te pedirá ayudar a la iglesia. ¿Por qué crees? Porque la iglesia es el único lugar, es la única institución que el enemigo no puede tocar. Por eso jamás de los jamases el enemigo te va a pedir que ayudes a la iglesia, que ayudes a los hermanos, que ayudes a la obra de Dios. No confundas. Dile que tienes a un lado, no te confundas. Dice Mateo 12:26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y la pregunta es, ¿el diablo ayudaría a la iglesia? Jamás. La única institución que no puede atacar, jamás el enemigo la ayudaría. Pero es necesario, escúchalo, sabiduría y discernimiento para saber escuchar la voz de Dios. Pero hay momentos en la vida en los que Dios te está impulsando a hacer algo o a dejar algo por Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien alguna vez ha escuchado esto? Dios te dice, ya déjalo. ¿Y estás aferrado? ¿Estás agarrando tu lonchera, aferrándote a ella? Pero es simple, iglesia, escucha. Puedes confiar tu lonchera a Dios. ¿Por qué crees? Porque con Dios jamás vas a perder. Entregar tu lonchera a Dios jamás te hace perder. Cuando das a Dios tus talentos, tus recursos, cuando derramas tu vida sirviéndole, ¿qué crees? Dios te da vida. Yo me gozo y me alegro cuando aquí en la iglesia hacemos eventos como los que hemos hecho, a los que algunos de ustedes han llegado, como las bodas, como el Día del Niño, como la fiesta de septiembre.
Y yo veo a nuestro equipo, a nuestro staff, a los voluntarios trabajando toda la semana en limpieza, pintando, arreglando aquí, arreglando allá. Todavía un sábado anterior al evento nos andamos yendo aquí ya super noche para que todo esté acá. Y a veces, ¿sabes qué? Me quiere caer el sentimiento de culpa, donde digo, ay Señor, me siento mal por todo el trabajo, porque ellos derraman su vida, derraman sus recursos, derraman su tiempo para Dios. Pero Dios me dice, hey, 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 ahora sí, como dijo la hermana, no te creas tan importante. No lo están haciendo para ti, lo están haciendo para mí. Y quiero que sepas que todo lo que haces para Dios, todo ese sacrificio, toda esa inversión, todo lo que tú inviertes en el reino de Dios, regresa con vida hacia ti. Y si alguien lo cree, levante su mano y diga amén. Y denle un aplauso a Dios. Cuando damos algo en el altar a Dios, confía a Dios tu lonchera. Imagínese, regreso para ir cerrando con la historia de este pequeño que dio su lonchera, ya siendo él un adulto, y leer ahí en los evangelios, oye, se escribió de mí, yo fui ese niño que entregó su lonchera. Me dolió porque era todo lo que llevaba en ese momento, pero le di a Jesús mi lonchera y Él hizo milagros con eso. Wow, yo digo, qué poderoso. Ahora quiero decirte esto. Pónmelo, Uriel, para que aquí mis hermanos lo vean. La dádiva, el dar, siempre te pone en la historia. Lo voy a repetir, porque esto está poderoso. No sé si lo estás captando, pero la dádiva, el darle a Dios, siempre te pone en la historia. Mira, en la Biblia encontramos a otras personas. ¿Se acuerda el hombre que dio su asno, el pollino en el que entró Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén? Ese hombre que dio ese pollino aparece en la Biblia. La mujer que dio todo lo que tenía, no dio una cantidad grande, no dice la Biblia, dio todo lo que tenía y era más grande que todo lo demás. Aunque dio las 2 monedas más pequeñas de ese momento, la puso en la historia. Y por último, hay muchos ejemplos. ¿Te acuerdas que te hablé hace unos domingos atrás de José de Arimatea? José de Arimatea, un hombre con muchos recursos en el reino, pidió el cuerpo a Pilatos y le dijo, déjame bajar el cuerpo de Jesús, déjame sepultarlo, y le dio a Jesús una sepultura de honor en un sepulcro que nunca se había usado. Esa dádiva puso a José de Arimatea en la historia. ¿Por qué? Cuando abres la mano, Dios te pone en la historia. Pero cuando cierras tu mano para no darle a Dios lo que te está pidiendo, nada de eso te va a poner en la historia. Yo quiero preguntarte, ¿de quién quieres ser tú? ¿De cuál te gustaría ser? Ponte de pie, por favor. Quiero, por favor, que todos cierren sus ojos y no se desconecten de hoy. No se desconecten de este mensaje. Cierren sus ojos, por favor. Con tus ojos cerrados, hoy quiero preguntarte, si Dios te está pidiendo que entregues tu lonchera, ¿serás capaz de entregársela a Él?